Mi nombre es Mauro Salazar y esta es la historia de aquel día que hice el triatlón a mayor altitud en el mundo. Sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Aquel Día Que. El día de hoy vamos a estar conversando con Mauro Salazar. ¿Cómo estás, Mauro? ¿Cómo te va? Bien, mi hermano, feliz, hermano, de poder conversar otra vez con vos. Teníamos rato tratando de tener esta charla. Estamos en Manizales, estamos en el cierre, en el post-evento del Festival de la Montaña. Un evento que los dos tuvimos la oportunidad de vivir, de estar allí durante el fin de semana. Y es un evento que pues los dos le tenemos muchísimo cariño, ¿no? Sí, creo que ahí tenemos un punto de conexión fuerte. Hemos vivido cosas muy bacanas en ese festival. Y pues esta oportunidad que estuvimos los dos como desde el mismo lado, desde la barrera, fue una experiencia bien diferente, muy bacana. Yo la disfruté mucho. Sí, muy bonita y sobre todo uno no se da cuenta y se choca con situaciones y con personas que traen una historia y te la cuentan en los 5 segundos que tienes contacto con ellos y ¡puah! Te rompe un poco, ¿no? Pero de manera bonita. Yo había tenido como en algún momento como esa ilusión de poder estar en una llegada de una carrera entregando medallas. Ok. Yo lo había pensado en algún momento, no había tenido la oportunidad, y ahora que hice, pues que hago parte del Festival de la Montaña ya de manera permanente, cuando me dijeron, Mauro, apóyanos acá, que creemos que puedes darle como un toque. Un toque chévere a la gente cuando llegue y conectarle ahí con un poquito de energía. Pues yo estaba feliz, hermano, pero ellos decían como que yo le diera un poquito a la gente, y terminé fue recibiendo, hermano, una cantidad de energía pues impresionante, unas historias súper bonitas. Fue bien conmovedor, o sea, fue sí, impactante, muchas historias bacanísimas. Sí, uno no se imagina lo que está viviendo cada persona que se le pasa por adelante, ¿no? De acuerdo. Y ayer se nos pasaron como 400 por delante. Sí, esa es una de las magias de las carreras aficionadas, sí, ¿cierto? De nosotros, las personas comunes, que tú nunca sabes la historia del que tienes al lado. Y uno tiende a juzgar muy rápido desde lo más superficial, ¿sí? Desde miras los tenis o la bicicleta o qué sé yo, ¿cierto? Hasta este está muy gordito, este está muy flaco, este está muy lento, este está no tiene la técnica. Sí, ¿cierto? Este no me puede ganar. Y eso es al final lo de menos, hermano. Sí. En nosotros, yo creo que cada uno va en su propio rollo, cada uno está en su carrera con sus demonios, con su propia historia, ¿cierto? Entonces es chévere, y es una nota también ver ese nivel de compañerismo que se ve en la montaña. Creo que si bien uno en otro tipo de carreras lo ve, en la montaña es un nivel superior, diría yo. Sí, estás tocando puntos que ya nos llevan a lo que nos reúne el día de hoy. Mauro, el 3 de noviembre del 2021 sucedió algo. ¿Qué pasó ese día? Hermano, se nos reventó el corazón de emoción. Ese día nos otorgaron, y digo nos porque fue un equipo de trabajo increíble, nos otorgaron el Guinness World Record al triatlón a mayor altitud en el mundo. Y pues fue un momento, hermano, como te digo, se nos reventó el corazón. Claro. Es un privilegio poder hacer algo así, y más hacerlo en casa, porque lo que yo hago, que es como ese deporte de ultrarresistencia, normalmente las carreras importantes son fuera del país, y poder haber establecido una marca mundial en el patio de mi casa, sí, ¿cierto? Tú vives acá en Manizales. Yo vivo en Manizales, en el Parque Natural Los Nevados. Eso era un sueño, claro, que uno nunca se hubiera imaginado que se iba a dar. Y entonces fue único, un momento único. ¿Ese día te despertaste, dormiste allá en el parque? Sí. ¿A qué hora te despertaste? Yo me levanté creo que a las 3 de la mañana. Ok. Sí. ¿El motivo? O sea, ¿cuál es el motivo? 2 razones. Una, que traté de acostarme muy temprano. Obviamente no es el día anterior a un reto de esos, hermano. Pues dormir es como un entre comillas. Sí.
porque el corazón no para, el cerebro no para, todo está dándote vueltas. Entonces, no es que duermas tanto como tal, pero sí me acosté y me relajé muy temprano. Y quería levantarme también muy temprano, porque la hora de salida nuestra era cuando hubiera luz del día. En ese momento es que había ya como que cambian los parámetros de seguridad, ¿cierto? Cuando hay luz del día ya todo es distinto, entonces nosotros esperábamos a que hubiera luz del día, teníamos un protocolo e inmediatamente entraba al agua, y terminé entrando al agua creo que a las 7 de la mañana. Entonces, las 3 de la mañana me daba el tiempo suficiente para yo soy lento, sí, yo soy lentico, entonces para hacer como todo mi propio protocolo de organizar mis cosas, de cambiarme, de prepararme mentalmente, de desayunar tranquilo, todo ese proceso que tenía que hacer, y a esa hora me levanté sin despertador, sin nada. ¿Recuerdas qué comiste ese día? ¿Qué desayunaste? Algo diferente, porque eso pasa, ¿no? No, yo al revés, hermano. Yo esos días no experimento prácticamente nada. Voy a la fija. Entonces ese día desayuné avena, arroz. ¿Qué más desayuné ese día? Avena, arroz. Tenía creo que algo, una papa. Y tenía como una especie de ensure, como una bebida de esas como que tiene un alto contenido de nutrientes. Y eso fue todo. Si recuerdo bien, eso fue todo. De pronto un banano más adelante, como a la hora. Y eso fue todo. Ok, entramos al agua a las 7 de la mañana, pero no es a cualquier agua, no es a cualquier piscina temperada. Es a la Laguna de Otún. Sí. ¿A qué altura está la Laguna de Otún? 4.000 metros sobre el nivel del mar. Ok, listo. Hay un tema que aquí para mí es impresionante. Para quienes no saben, cuando uno va a nadar en aguas muy frías, o aguas ni siquiera muy frías, ya aguas frías, se utiliza lo que se llama el wetsuit. Muy, muy común en los triatletas y obviamente en los buzos que ya hacen pues, una inmersión un poco más profunda. Pero tú no usaste wetsuit. No. Fuiste, como dirían los llaneros, a pelo. ¿Por qué? Es una razón muy personal, Andrés. Es un tema como de... a veces pareciera como un capricho, ¿cierto? Y me lo han preguntado y yo trato de responder dependiendo como el momento, el lugar o con quién esté hablando, pero pareciera un capricho que uno dijera que se va a meter uno en el agua helada con una pantaloneta de baño simplemente. Y la realidad es que para mí cambió mucho la percepción de ese reto cuando en enero del 2019 empecé mi preparación para frío extremo. Yo te conocí así, con el tema del frío extremo. Ese fue como mi comienzo de preparación en esa época. Mi primer campamento fue en Polonia, ¿sí? Con Wim Hof, pues la máxima autoridad en el tema. Y hermano, para mí esa experiencia me dio a entender que yo de ahí no me fui con la certeza de que yo pudiera soportar esas condiciones de frío extremo que iba a soportar en los retos que tenía pensados. Porque no logré avanzar tanto, porque es realmente complejo, es muy jodido. O sea, la adaptación a nivel física, fisiológica y mental es muy compleja. Pero sí me fui con la certeza de que el ser humano era capaz. Sí, ok. ¿Sí? O sea, cuando yo veo a Wim y veo a un par de sus pupilos haciendo lo que hacen y logré ver mi progreso en tan solo 20 días, yo me fue con esa certeza de que el ser humano era capaz. Puedo hacerlo, no de que pero todavía no. Exacto, no de que yo fuera capaz, pero sí de que el ser humano era capaz. Okay. Y a partir de ese momento, para mí el wetsuit era como hacerme trampa. Ya. A mí no, o sea, nadie me hubiera cuestionado si hubiera usado un wetsuit. Por supuesto. Nadie. Yo me pongo un traje de neopreno de 3 milímetros o de 7 y nadie me iba a cuestionar. Nadie iba siquiera como a pensar, ay, ¿por qué usa un wetsuit? No, era lo lógico, exacto. Era cierto. Para mí era haberme hecho trampa. Okay. Y eso era suficiente razón para no usarlo. Ok. Ya, listo. Entramos a la laguna. El reto era nadar de un extremo a otro y regresar. No, era solo cruzarla de un extremo al otro. Sí, es una laguna tiene casi 1 kilómetro de ancho. Ok. Que
el otro día lo conversamos, pero se me fue la cantidad. ¿Qué distancia terminaste nadando en este? Casi 900 metros. 900 metros en 30 y algo minutos. 23 minutos. 23 minutos. Okay. Eso es un tiempo, digamos que Son nadar... como 850 metros más o menos. Para mí, en lo personal, es un ritmo bastante bueno teniendo en cuenta el entorno, ¿sí? Para mí. No, para mí también. Yo quedé aterrado, yo quedé muy contento porque es difícil, es bien difícil. Ok, entiendo. Y ahora, a ver, yo soy terrible para el agua fría. No para el frío, para el agua fría. Yo no me baño si el agua está muy fría. Somos dos. Yo no, sí, o sea, no. Pero creo que de las cosas más duras que tiene el triatlón, yo he hecho un par de duatlones en mi vida. Nunca he hecho un triatlón, mi hermano es el deporte que hace, triatlones. Me parece que lo más duro está en la parte mental de terminar un deporte y comenzar a hacer otro. Para mí ese tema mental me parece que es muy, muy jodido. Y el triatleta, sobre todo cuando uno ve a los tipos de élite que vienen con un ritmo ridículo, sobre todo cuando se bajan de la bici y comienzan a correr, que las piernas todavía vienen acostumbradas al pedaleo, me imagino que esos primeros minutos son súper incómodos. Pero entonces mi pregunta es, porque lo hablamos el otro día, sales del agua, obviamente con una temperatura corporal que pudiese, o no, seguramente pudiese no, está al borde de la hipotermia, o médicamente puede ser una hipotermia, ya tú me dirás. Y me contabas que hay un espacio de tiempo en lo que se puede llamar la transición, en el que te enfocas es en volver a un estado en el que puedas avanzar. Tal cual, así fue. Hay que entender como esa natación, como con un poquito de profundidad, y qué pena pues si me extiendo, pero es que estás en un cuerpo de agua que está a 4.000 metros de altura. Entonces el impacto de la altura sobre tu organismo ya es un tema difícil. O sea, correr 100 metros a 4.000 metros de altura es jodido. O sea, tal cual. Tú aquí te juegas, la gente juega un partido de fútbol de 90 minutos y no pasó nada, y al rato puede irse a montar en bicicleta sin problema. Sí. Allá te echas un pique de 100 metros y caes como un pato. Sí. Es así de complejo. Entonces imagínate que tienes que hacer eso, pero entonces tienes que nadar, ¿cierto? Dentro del agua estás, y la respiración y el corazón están absolutamente acelerados solo por estar a 4.000 metros. Y a eso le tienes que sumar el choque térmico, donde tu cuerpo entra en shock precisamente, y empieza una cantidad de procedimientos casi de supervivencia. Son son, pues, por decirlo, automáticos, son unos mecanismos de defensa del cuerpo, son instintivos, donde el cuerpo empieza a reaccionar para tratar de mantenerse y sobrevivir en ese entorno. Entonces, pongamos como referencias el agua fría de la ducha, esa que dices que yo tampoco, a veces la gente cree que es que a mí me gusta el agua fría y la odio. Yo no me baño con agua fría a menos que sea una cosa, caso de emergencia, sí. Pero el agua fría de la ducha no está a menos de 19 grados centígrados, ¿sí? 19, 20, más o menos. Okay. Cuando tú hablabas o sea, 19, ¿sí o no? Creo, y este reglamento no me lo sé bien, pero en triatlón creo que por debajo de los 19 grados precisamente tienes que usar neopreno obligatoriamente. Okay. No es opcional, es obligatorio. El agua en la laguna del Otún a las 7 de la madrugada, cuando nosotros empezamos el reto, estaba a 3 grados centígrados. A 4.000 metros de altura. A 4.000, sin neopreno. Entonces uno junta todo eso, y para mí es esa dualidad, ¿cierto? Uno dice, mierda, ¿en qué me metí? Pero es esa ilusión de que puedas vivir esa experiencia. Sí. Entonces entras al agua y el cuerpo entra en todo un procedimiento para tratar de sobrevivir. Yo tuve que modificar muchísimo mi técnica de natación, que no es que sea la mejor, pero acá sí que tocó improvisar muchas cosas, porque tienes que nadar prácticamente la mayor parte del tiempo con el agua, con la cabeza por fuera del agua, no la puedes sumergir. Entonces el pecho obviamente genera una resistencia mucho más fuerte, y te toca tener mucha más fuerza en los brazos, mucho más exigente para poder avanzar. Y eso lo entrenamos mucho desde la fuerza, ¿sí? Con toda la asesoría, precisamente con el proyecto que hicimos con SmartFit, era para aumentar la fuerza
en muchos aspectos específicos, y ese era uno de ellos, tener más fuerza en los brazos para poder contrarrestar que el pecho va a generar mucha resistencia al tener la cabeza afuera. ¿Por qué hay que tener la cabeza afuera? Porque cuando metes la cabeza en esas temperaturas se te revienta el del dolor y te duelen mucho los oídos, o sea, son muchos efectos adicionales. Entonces traté de mantenerla lo que más pude por fuera, ¿de acuerdo? Okay. Y eso lo aprendí de algunas nadadas que tuve en experiencias en inviernos en Norteamérica, nadando en mar a 2 grados centígrados, donde nadé con la cabeza adentro, pues deprimí, paro y casi se me revienta. Y ahí hablando con el tema de la cabeza, creo que hay otro factor que puede entrar, y es el tema de que el primer indicador, el indicador más fuerte del mal de altura, pues es un dolor de cabeza. Había habido, bueno, ya obviamente venías con una preparación previa, pero específicamente para el día, específicamente para el 3 de noviembre, venías con unos días de aclimatación en la zona. Sí, nosotros establecimos junto a mis entrenadores unos campamentos de entrenamiento. Fueron casi 8 semanas viviendo sobre los 4.000 metros de altura. Mierda, ok. Que eso es bravo, esa gente que vive allá es muy berraca. Claro. El solo hecho de dormir, hermano. O sea, dormir en esas condiciones es difícil. Ok. Ahora te imaginarás, pues uno entrenando, la recuperación es sí, muy lenta. Y sobre todo uno que es citadino, entre comillas. Claro. Por ejemplo, entre ayer y ayer estuvimos pues muy rato a esa altura. Ayer estuvimos trabajando a 3.900 metros. Y hay un momento que uno dice, ya me quiero ir, ya. O sea, ya estuvo. Claro. El cuerpo te lo está casi que pidiendo, Sí. te lo grita. A mí ya como a la 1:30 de la tarde, que gracias a Dios ayer tuvimos un clima increíble. Uy, sí. Pero estuvo tan bueno que ya pasó a ser fastidioso el calor que estaba haciendo. Digamos todos quemados. Me comenzó a doler la cabeza y yo sabía que lo que tenía que hacer era irme. O sea, para perder altura. Entonces por eso me impresiona mucho el tema de que hayas estado tanto tiempo viviendo en la altura. Lo que pasa es que había un... Pues no sé si lo hablamos más adelantico, pero el tema es que no hay referentes en el mundo de algo así. Entonces nos tocaba hacer mucho prueba y error. Lo único que está claro desde la ciencia es que un proceso de adaptación en altura sí necesita por lo menos de 19 a 21 días para que tu cuerpo genere una mejora significativa, ¿cierto? Y a los 10 días la pierdes. Entonces a nosotros nos tocaba organizar el cronograma muy preciso para poder llegar con un pico de adaptación en altura y no irlo a perder. Y además, de pronto es complejo porque un reto de estos no es solo la parte deportiva, sino que entonces me tocaba la última semana ir a Bogotá a atender prensa, por ejemplo, y patrocinadores. Entonces, esos calendarios eran muy complicados y nos tocó jugar mucho con eso, pero finalmente la preparación sí se notó y marcó toda la diferencia. Es un proceso muy impresionante ver la respuesta del cuerpo y de la mente en esos meses de preparación. Fue una nota. Hay un tema que para mí es fundamental, que lo hemos hablado mucho durante el fin de semana, que es el tema de la seguridad. En este contexto, en este espacio, a esa altura, pues la seguridad es fundamental, y sobre todo creo yo que la capacidad de respuesta que debe tener el equipo en caso de que algo suceda. Sí. ¿Qué protocolo o qué protocolo de seguridad había? Pues sé que trabajaste con Mancho, Germán Jiménez, un crack, pero ¿qué medidas había que tener presentes? Imagínate una cosa, cuando uno llega a un evento donde hay, pues a cualquier tipo de evento, hay unos protocolos de seguridad, ¿cierto? Sí. Lo que la gente de pronto no capta en ese momento es que el protocolo, o sea, el procedimiento o el proceso de seguridad no es que se plantea para ese día, no. Eso arranca meses y meses atrás. O sea, toda la parte de seguridad nuestra, tanto a nivel médico, logístico y demás, arrancó muchos meses antes o sea, que inmediatamente se plantea el desafío y se establece, listo, esto es lo que vamos a hacer. Empieza un grupo médico a trabajar desde la seguridad médica, uno logístico desde la seguridad ya en campo, y así cada una de las personas del equipo empieza a desarrollar sus protocolos de seguridad. Entonces, eso fueron meses de trabajo. Nosotros hicimos visitas de reconocimiento, hicimos 2 simulacros, uno en la zona del Ruiz y otro en la zona del Santa Isabel.
Y todo eso fue lo que nos permitió ir ajustando el protocolo de seguridad en los diferentes frentes. Entonces, somos muy juiciosos, tanto en la seguridad como a nivel de médica, de salud. Entonces, por supuesto, toda la parte de seguridad se trabajó con los médicos. El equipo médico tenía cardiólogo, o sea, el deportólogo en general, cardiólogo, neumólogo, electrofisiólogo, ¿sí? Okay. Creo que se me pasa uno, no me acuerdo quién se me pasa uno, eran 5 y sí, fisioterapeuta, por supuesto, porque de hecho incluso había ejercicios de fisioterapia que nos ayudaban a recuperar más rápido o acelerar de alguna manera la circulación sanguínea después de salir del agua, ¿sí? Cosas hasta ese nivel tienes que determinar, y ese protocolo de seguridad empieza desde el momento en que consigues el reto. Entonces, solo ese es un ejemplo de lo que era a nivel médico. Claro. Entonces, a nivel ya en campo, Mancho, que es, como dices, un crack, él ha sido mi director de seguridad en los últimos retos, y él estableció junto a su equipo de trabajo todos los procedimientos, tanto en agua como en la bici, como en el atletismo al final, y el protocolo de seguridad del descenso. Y no era solo el mío, de todos. Éramos más de 40 personas ese día. Éramos casi 50, me acuerdo. Y más de cuenta que más o menos 35, 37 eran del equipo core. ¿Sí? Entre logística, transporte, la seguridad, todo ese tipo de cosas. Y los demás eran las personas de los jurados y validadores del Guinness World Record. Sí. Había familia, por supuesto. Estaba patrocinadores. Prensa. Y estaba prensa. Entonces no era solo la seguridad mía, era la seguridad de todas las personas del equipo a nivel de operación y las personas invitadas. Entonces era un esquema de seguridad muy complejo. Nosotros teníamos por supuesto vehículos de diferentes tipos, desde motocicletas hasta carros 4x4. ¿Tenías una marca patrocinadora? Sí, estaba Toyota, que Toyota pues ha sido mi aliado desde hace muchos años, desde un par de años. Y teníamos todos los diferentes tipos de vehículos dispuestos en diferentes momentos y posiciones, con diferentes rutas. O sea, era un protocolo impresionante, porque obviamente era la responsabilidad no solo nuestra, sino que había muchas entidades involucradas. Entonces había que responderles también a ellos y darles esa tranquilidad. Claro. Listo, salimos del agua. Sí. Y ya como decías ahorita, hay unos protocolos para que la circulación sanguínea y demás factores que está confrontando el cuerpo vuelvan a la normalidad para volver a comenzar. ¿Cómo es ese proceso? Porque el otro día hablamos del tema. Sí, salgo del agua con signos de hipotermia clarísimos. Sí. Era lo previsto. Estaba claro que así iba a pasar, y conforme a eso, a partir de todos esos campamentos y aprendizajes del pasado, ya teníamos un protocolo de recuperación. El equipo fue impecable en ese protocolo y me demoré 17 minutos en recuperarme. ¿Y qué es recuperarse? Es estar en las condiciones mínimas necesarias para ser capaz de manejar una bicicleta en una trocha de mierda. Okay. Eso es lo que nosotros necesitábamos lograr. No es que ahí sí se paró, ya está bien, arranque. No, era que fuera capaz de manejar una bicicleta en un terreno, pero un desastre de carreteras súper técnicas, y el comienzo era una loma, hermano, de 30 grados. Pues, yo exagero ahí, pero si era por encima de los 20 de inclinación, si era por encima de 20, y lleno de rocas, piedras sueltas, grava, barro, y yo no soy tan técnico en la bici, entonces tenía que estar muy bien para poder tener pues las condiciones de manejo. Es que simplemente mantener el equilibrio. Exacto. Ya debe ser muy jodido. Entonces funcionó perfecto. El proceso estuvo ahí más que todo. Había 2 personas en ese momento que eran Vero, pues mi esposa, que me acompaña en todos los retos, por supuesto, y estaba Anita, que es mi fisio. Okay. Entonces entre esas 2 fueron las que más me tenían que ejecutar la mayor parte de ese protocolo. Ok, arrancamos la bici. ¿Qué distancia cubriste en bici? En bici eran 20 y algo de kilómetros. Ok, ¿entre qué rango de altura, más o menos? Más o menos desde 4000, que es la laguna, hasta 4300, 4400. Pero era un terreno súper ondulado, un sube y baja. La primera parte era mucha subida, y después un sube y baja, y al final era una loma, hermano. ¿Fue punto A, punto B? Punto a punto, sí. Ok.
Entonces, yo no soy tan bueno en bici de montaña. Yo casi toda mi vida he montado en ruta, casi no hago montaña, casi nunca. De hecho, la bicicleta que usé fue una bicicleta prestada, modelo 2016, creo. Pues yo aparte de eso, quería como mantenerlo lo más básico, como por el mensaje también que transmites. Lo más aficionado posible. Claro, porque entonces no es como decirle que si no tienes la super bicicleta, entonces no puedes. Cuando la mayoría de nosotros tal vez no tiene la posibilidad de la super bicicleta de 20 o de 30 millones de pesos. Sí. Entonces era una bici que no vale de 2 millones de pesos en el mercado. Una bici 2015, prestada. Entonces era una bicicleta o sea, normalita. Pero obviamente mi técnica no era muy buena. Entonces yo lo hice lo mejor que pude, obviamente, pero a mí la bici me patinaba porque yo no tenía la habilidad para moverme bien en esas lomas, con ese terreno tan suelto, con esas rocas tan grandes. Entonces se me caía la bici, vaya y arranqué otra vez en esa loma. Entonces varios intentos para poder arrancar. O sea, soy muy torpe en esa bici. ¿Ibas enchoclado con pedales? Sí. Porque, o sea, obviamente uno piensa, sí, obvio, pero hay dos temas. A esa altura, tal vez tu cuerpo, bueno, tú estabas ya aclimatado, pero tal vez tu cuerpo, o sea, le cuesta ser ágil en el sentido de desenchoclar si te vas a caer. Entonces, por eso mi duda. No, sí baja tu habilidad, y de hecho hasta la capacidad cognitiva. Cuando sumas la fatiga, más la hipoxia, más, bueno, en fin, todo eso. Pero yo soy enchoclado porque, y no sé si fue la decisión correcta o no, para mí yo me sentía más seguro. Porque como toda la vida, pues en ruta uno siempre está enchoclado, entonces yo no sé si después iba a haber, tal vez, porque en el ascenso me ayudaba mucho el enchocle. Cuando me caía, volverme a enchoclar era súper duro y se me resbalaba el pedal, pero yo me sentía mucho más seguro eran los descensos. Porque los descensos, y yo no sé si ahí, por ejemplo, un pedal plano hubiera sido mejor, pero mi sensaciones de seguridad era más con estando choclado. El descenso era muy peligroso, porque eran esas mismas condiciones, rocas gigantes, una carretera llena de pantano, de barro, había unas arenas que eso es como una especie de arena movediza, pues por decirlo de alguna forma, de unos 20 centímetros de profundidad en algunos tramos, las piedras sueltas. Entonces no haber ido enchoclado para mí hubiera sido, mejor dicho, yo hubiera sentido que me iba a matar. No, y el esfuerzo hubiese sido tal vez mayor, o sea, hubiese tenido que ser tal mayor. Vez. Yo me sentí cómodo ahí, me rindió ese día. Yo creo que no se vio tan bonito, pues como, uy, qué man para montar, pero me rindió. Yo me tomé confianza y lo traté de hacer bien. Y al llegar digamos, al final de la bici, me imagino, o mejor dicho, que el entorno en el que ibas montando, si bien era, por supuesto, agreste, tal vez no era tan jodido como la temperatura que pudiste tener la laguna. Mi pregunta es, ¿qué tal esa transición 2 de la bici a correr? ¿Qué diferencia con la 1? La 1 era la más compleja de lejos. Era muy compleja, además que era la que te puede dejar por fuera de carrera. O sea, yo me paso de la raya en el agua y no recupero la hipotermia. O sea, muy fácilmente te puedes cruzar esa línea y quedar fuera. Sí. Te deja por fuera de carrera. O sea, no hay forma de recuperarte ahí. La otra, yo llegué con las piernas reventadas, pero por el último ascenso. El último ascenso es muy largo, muy pendiente y un terreno muy complicado, complicado. O sea, los que han ido a los parques naturales saben cómo es eso. O sea, eso es muy jodidas esas carreteras. Sí. Y mi falta de técnica me hacía que tuviera que hacer un mayor esfuerzo. Entonces yo sí llegué con las piernas reventadas, pero era cansancio. Al final era cansancio, pues, y fatiga. Entonces estuve ahí, me hicieron un masajito rápido, comí, me preparé, me cambié, pues me puse como la ropa no cambió tanto, pero sí, pues como algunos elementos que iba a necesitar, pues, para el ascenso, y ahí ya pude arrancar de una. Fue una mucho más corta, pues. Tengo una duda que, pues, no conozco otra persona a la que se lo podría preguntar. ¿Cómo funciona el tema de contactar al Guinness, a los récords Guinness? Y decirles, yo quiero hacer un intento. Y cómo, de alguna forma, como convencerlos de que vayan a certificarlo. Porque me imagino la cantidad de locos que habrá alrededor del mundo
Claro. Yo voy a hacer el récord de la mayor cantidad de palitos removedores juntos y... Sí, ¿Cómo convencerlos de que vayan a revisar eso? eso es un tema también en parte comercial, o sea, ellos nacen como una entidad que busca eso, reconocer los grandes logros como de la humanidad, y como todo en la vida se va volviendo también en parte negocio. Entonces es como una mezcla. Ellos certifican al que junta los palitos, Sí. ¿sí? Pero digamos que es como un proceso distinto. Entonces el de los palitos tarda meses, tiene que mandar unas evidencias, se la devuelven, o sea, es un proceso como diferente. En este caso, y más cuando hay, por ejemplo, marcas involucradas, nosotros tenemos un Smartfit, un Toyota, ese procedimiento es muy, muy riguroso. Ok. Y tú tienes que presentar el proyecto. Después de que presentas el proyecto, eso es un proceso lento, mientras ellos lo revisan, te hacen 1000 preguntas, las respondes, vuelven y te preguntas, es un ir y venir hasta que llega un punto donde dicen, ok, ya entendimos de qué consiste el reto y aplicaría en tal categoría y tal cosa, ¿cierto? Ok. ¿Y va una persona al lado tuyo todo el tiempo de No, Guinness? o sea, en los convencionales sí, ¿cierto? O sea, si vas a hacer algo donde puede haber un adjudicador al lado tuyo, te lo ponen todo el tiempo, más unos jurados, más unos testigos. En nuestro caso era imposible, obviamente, que alguien estuviera ahí. Entonces, lo que teníamos era tecnología, mucha tecnología y mucho procedimiento previo. Entonces, teníamos un topógrafo que fue súper clave en todo el proceso, muy, muy querido el man, un man de Ibagué, muy parcero. Y este man tuvo que hacer la ruta en diferentes segmentos, donde entonces yo cuando nadaba o en un bote llevábamos un GPS para levantar toda la cartografía, después la zona de la bicicleta, después la zona del ascenso. Entonces él es guía de alta montaña. Ok. Entonces hicimos todo el levantamiento topográfico del sitio, y después entonces yo tuve que usar 4 relojes Polar, ¿sí? Tuve que usar 4 porque en cada segmento yo llevaba 2, uno general que arrancaba desde que comenzaba hasta que terminaba, y otro en cada segmento. Okay, entonces yo terminaba la natación, tenía que entregar el reloj y me ponía el otro. Okay. Entonces tenía 4 relojes durante todo el procedimiento. Okay. Y toda esa evidencia la bajan a unos computadores y ahí la revisan casi que en tiempo real, mientras ya yo terminaba el segmento y salía una moto con ese reloj, más las cámaras, más las tarjetas de memoria de las cámaras, al centro de control que teníamos establecidos para el adjudicador. Okay. Y ahí él empezaba a hacer el trabajo y así nos íbamos segmento por segmento. Entonces al final es muy chistoso porque cuando terminamos en la meta, salió Alfonso, precisamente el director del Festival de la Montaña, que él también fue mi director de ruta, él es mi director de ruta, sale, apenas yo termino, le entrego el último reloj, el GPS que yo llevaba en la cintura, y qué más, y bueno, y una de las una de las memorias de las cámaras, y sale ese man de ahí para abajo. Como no corre casi. Como un loco, para poder llevar toda la evidencia al centro de control. Qué loco. Entonces eso fue muy, muy chistoso, y todas las discusiones con Guinness fueron muy locas. Por ejemplo, imagínate el agua. Entonces ellos me decían, no, pero es que nadar a 4000 metros pues no es tan bajito. Mira que hay ciudades a más de 3000. Entonces yo les decía, venga, ojo. Entonces me tocó hacer una PowerPoint con las 10 lagunas más altas del mundo. Okay. Sí, entonces yo les decía, laguna número 10, esta queda en las inmediaciones del Everest. Ningún ser humano ha llegado allá, solo se conoce por satélite. ¿Ok? Chulea, listo. La número 9 queda en el cráter de un volcán en la cadena montañosa de yo no sé dónde. La mayoría de las primeras eran del Himalaya, obviamente, entonces claro. No hay acceso a menos que uno vaya en helicóptero y yo no sé qué. Sí. Y una por una de las lagunas me tocó mostrarles por qué no se podía nadar allá. Hasta que en esa discusión lograron entender, ok, ya entendemos por qué es tan complejo en un escenario natural encontrar agua donde puedas nadar en esas condiciones. Entonces fueron muchas discusiones de ese tipo para que ellos lograran entender la complejidad del tema. Y una vez se logró eso, el tema también es un tema económico, es un proceso que cuesta mucho dinero. O sea, lo puedes hacer casi que gratis, cuando te cuestan unos miles de dólares de alguna forma, como la forma lenta, donde no es tan exigente, y una cantidad de cosas como
como para récords menores. Okay. Pero la forma en la que nosotros la teníamos que hacer por las marcas involucradas y por la seriedad y la credibilidad era la más costosa prácticamente, y es muy costosa. Ok. Hay otro tema que me parece muy importante y es fundamental para este tipo de récords o de cosas, y es el tema de las marcas, ¿no? Que se vinculan. Yo dentro de mi trabajo también me dedico como a convencer marcas de que apoyen este tipo de cosas. Pero ya cuando tú le vas, o sea, sí, yo digo yo, Andrés, el jefe de marketing de X marca, digo, ok, primero, el primer pensamiento debe ser, este tipo es un loco. Y ya después me imagino que comienza a Sí. ok. Pero el punto acá que se me hace como muy particular es que, o sea, es un reto deportivo tan particular que cómo convencer a la marca de que esto de verdad, o sea, el impacto real que puede generar esto, ¿sí? Porque, a ver, claro, son muchos factores. Es un triatlón, miles de personas hacen triatlón. Es en la montaña, miles de personas van a la montaña. Es un Guinness Record, bueno, no miles de personas tienen Guinness Records, pero entonces, ¿cómo convencerlos? ¿Cómo meterlos en la jugada de que esto sí es algo realmente importante? Como tú dices, es uno de los procesos más complejos y más demorados, poder encontrar las marcas correctas, Ok. porque son muchos factores. Tiene que ser una marca, en mi caso, yo voy a compartir cómo es nuestro procedimiento. Okay. Lo primero es que sí tiene que ser una marca que está conceptualmente alineada contigo. O sea, que los valores de la marca tengan sentido con los valores tuyos. Sí. ¿De acuerdo? Porque no se trata de un tema, o sea, no se trata de forzar las cosas, y yo no necesito simplemente un cheque, no, yo necesito un aliado de verdad. Entonces necesito siempre marcas que estén conectadas con lo que conceptualmente es Renacer y lo que personalmente es Mauro Salazar. Y ahí de entrada descartas una cantidad de marcas. Ya. Así tengan la plata. Es mi forma de verlo. Sí, coincido contigo. Porque yo no trabajo con una marca con la que no... Con lo que no a mí sientas. llega una marca de, no sé, cigarrillos, respetando a las personas que fuman, por supuesto, y me dice, acá está el cheque, y pues yo le voy a decir que no, pues no tiene sentido que yo haga eso. Y muchas veces he tenido que decir que no. Aunque uno obviamente lo duda y uno dice, pues, puta, esta es la oportunidad, pero si hay que decir que no, pues lo decimos. Entonces, encontrar una marca que esté conectada conceptualmente. 2, que su producto o servicio tenga sentido con lo que tú haces, ¿cierto? Sí. Desde la esencia del producto y desde la esencia de la comunicación de la marca. Me explico. Yo no me veo en un Porsche, pues qué sé yo, ¿cierto? Yo no soy eso. O sea, es como si yo me pusiera un Rolex. Sí. O sea, yo no soy eso. Yo no soy lujo, para mí eso, yo no conecto con eso. Entonces ni es bueno para la marca ni va a ser bueno para mí. Claro. En cambio todos hacen, o sea, no te montan un Toyota, una Hilux, que es ahí para darse contra el planeta, Sí. y que todo el sentido. Claro. Para ellos, para mí y para las personas que nos están viendo, ¿cierto? Sí. Entonces, tienes que encontrar la conexión. Y tercero, tienes que encontrar la marca que tenga el recurso. Porque obviamente este es un reto muy costoso, por el lugar donde se hace, por las condiciones, por el Guinness Record, por todo eso. La preparación era muy costosa. Entonces, que tuviera el presupuesto. Claro. Y eso fue un proceso de más de 1 año y medio. Yo tuve más de 100 reuniones. Te lo juro. Me imagino. Hay un documental que salió hace, no sé, como año y medio en Netflix que se me va el nombre de la persona, pero es el de los 14.8000. Y él cuenta toda esa odisea de conseguir sponsors, de que incluso durante el proyecto se le está acabando la plata. Claro, le tocó en la mitad del camino oxigenar. Exacto. Eso me parece súper complejo. Sí. Sobre todo entendiendo que estamos en un país en el que deporte que no sea fútbol o ciclismo, como que no. Hay una cosa importante. Yo tenía una ventaja, y es que yo fui empresario toda la vida, ¿cierto? Ya. Ese antecedente me da muchos elementos para
entender la dinámica de una empresa de este tamaño, de un director de mercadeo, cómo piensa, cómo lo miden, y por supuesto yo ajustaba el proyecto para que fuera muy atractivo y que tuviera, o sea, casi que no rechazable para una marca como las que buscábamos. Okay. Pero lo otro es que para la marca no puede, o sea, tú no puedes vender un tema de deporte, creo yo, es mi forma de verlo. Si no vendes una historia más allá del deporte, algo que trascienda el deporte, vas a terminar compitiendo con el fútbol. Y ahí no tienes cómo ganar. Sí. ¿De acuerdo? Pero cuando estás vendiendo un concepto, donde nosotros estamos vendiendo era en búsqueda de la fórmula de la tenacidad. La tenacidad es un tema transversal para el ser humano. Sí, y la tenacidad la necesitas necesitas para sacar adelante a tu familia, tu trabajo, tu emprendimiento, tu negocio. La necesitas para sacar adelante tu relación de pareja con tu novia, con tu novio, con tu esposo, con tu esposa. O sea, la tenacidad es un concepto absolutamente trascendental y transversal en el ser humano. Y toda la narrativa que construimos fue alrededor de la tenacidad, no del deporte. Ya. Ahora, cuando le mezclas a eso deporte, y un deporte extremo en unas condiciones como esas, en un lugar mágico como el Parque Natural de los Nevados, obviamente todo eso suma para que sea más atractivo. Pero de entrada yo creo que es una de las recomendaciones que yo le daría a todos los que buscamos patrocinios, hay que trascender el deporte. Porque si te quedas solo en el deporte hablando de velocidad, de kilómetros, ¿cierto? De podiums, pues es muy complejo competir contra una estructura monstruosa como lo es el fútbol o es el ciclismo en este momento, que es una nota que les vaya bien, pero obviamente pues dejan unas condiciones muy difíciles a los demás deportes. Sí. Entonces, yo lo que busco siempre es trascender eso, desde la narrativa. Y ahí me queda una duda un poco rara, pero ¿fue elección tuya no tener un sponsor de bicicleta? En parte sí, por lo que te contaba. Sí, por eso mi duda. ¿Cierto? Y porque también sabía que era un proyecto tan costoso, que era difícil. Yo tenía algo también claro, y yo decía, después de este esfuerzo tan hijo de puta que hemos hecho, yo no voy, o sea, yo le voy a dar todo el protagonismo a las marcas que se la juegan por nosotros. Entonces yo no podía decirle a una marca que puso 100 pesos que voy a meter a otra que puso 10 centavos y que se la va a meter ahí al lado. Ya. Entonces no era fácil, o sea, porque obviamente no hay la única compañía que creo, hay dos compañías tal vez que tienen casa matriz en Colombia, que es Specialized y tal vez GW. Sí. De resto son distribuidores. Entonces era muy difícil que alguna tuviera el presupuesto para entrar a un proyecto de estos. Entonces eso también era un factor real. Y lo otro era que yo veía mucho, hermano, a los campesinos llevando esas latas de esas cantinas de leche, weón, en bicicleta, y yo decía, no. Traté incluso, te lo juro, de conseguir una bicicleta de esas, pero no nos daba pues porque ya realmente era muy rígida y se podía desbaratar en unos descensos de esos. Pero en algún momento, como por hacer un homenaje como a todas las personas del campo que trabajan en sus bicis. Entonces fue como una mezcla de cosas. Te bajas de la bici y nuevamente para mí de lo más difícil que tiene el deporte es cambiar el chip, cambiar las zapatillas y decir, bueno, ahora tengo que hacer un recorrido a pie que termina en la cumbre del Santa Isabel. Háblame de eso, porque una cosa es correr, una cosa es hacer alta montaña y otra cosa es hacerlo después de haber nadado en una laguna de 4.000 metros, haber hecho bici en un terreno muy complejo y ahí sí comenzar a correr. Sí, sí, es muy duro. Es muy duro por el desgaste acumulado, es difícil de explicar. Sí. Había como dos elementos. Había la preparación nos funcionó muy bien. O sea, nos equivocamos mucho por lo que era experimental. Realmente no había nada en el mundo. De hecho, mis entrenadores en este momento están haciendo papers y presentando proyectos de investigación alrededor del reto, que es una nota, pues poder poner como un granito de arena ahí a nivel de creación de conocimiento en el mundo. Ya se ha presentado ahorita en España y pues es un proyecto muy bacano en ese sentido, pero fue muy experimental. Sin embargo, a pesar de eso, fue muy efectivo. Logramos
encontrar una ruta que nos funcionó, o sea, un procedimiento que nos funcionó. La ventaja, que obviamente ya había hecho 1000 transiciones en los otros retos y pues con todo lo que ya había corrido de carreras distintas, ya aplicarlo en altura fue simplemente ajustarse a esas condiciones. Pero las transiciones, como dices, estoy de acuerdo, son la parte más dura y mentalmente y físicamente, porque pasar de pedalear en esa pendiente tan brava a tener que montarte, pues a tener que empezar un ascenso que era un ascenso casi de 900 metros de desnivel. Es una salvajada. ¿Más o menos? 5 kilómetros. Bien, ok. O sea, es casi 1 kilómetro vertical. Casi 1 kilómetro vertical. Pero a esa altitud. Pero a esa altitud. Y después de haber nadado y montado en bici. Entonces era bien complicado. Lo entrenamos bastante. Entonces o sea, no dolía menos, pero ya sabías que te iba a doler. Yo tengo como ese concepto. Sí, en la medida que a mí personalmente me funciona, es saber qué me va a doler y cómo me va a doler. Si yo empiezo a entender eso, le puedo dar una gestión al dolor y manejar unos umbrales del dolor más altos. Ya. Porque al final es eso, o sea, es dolor en diferentes tipos de manifestación lo que vas sintiendo. Desde la fatiga hasta la presión que sientes en el pecho de no poder respirar prácticamente. Ya. Entonces, nos funcionó muy bien y yo ese día disfruté realmente. Y me tomé mi tiempo, o sea, había momentos donde yo no tenía afán de nada, o sea, yo paraba, había momentos donde se despejaba la cumbre, yo paraba a verla, me salían las lágrimas de la emoción y después seguía, o sea, pero eran momentos que no quería perder, o sea, yo decía, a mí qué putas 10 minutos más o menos, sí, claro, en una prueba de estas, si esto tal vez nunca lo vuelva a vivir. Lo hablaba con Ana Giraldo en otro episodio y ella me contaba eso, que ya cuando ella comenzó a ver la cumbre del Everest, pues ella paró y dijo, ya, este momento es mío, ¿sí? Y sí. Ya ahorita sigo. Pero eso, ¿no? Como ese momento de contemplación de tomarte ese tiempo y darte cuenta que eso que está pasando, que está sucediendo, ¿no? Sí. La meta estaba en la cumbre. Ajá. ¿Sí? No, de hecho no. Yo podía haber establecido el Guinness Record en la base cuando se acaba el glaciar, la zona glaciar. Okay. Sí, cuando empata la zona glaciar ya con el último segmento de la montaña. Okay. Ahí ya establecía. Esa es una pregunta que yo tengo. El tema precedentes. ¿Había ya un precedente de un triatlón a mayor altura? ¿Y cuál era? Había uno que había sido como es que no me acuerdo bien, creo que a 3.000 metros, 3.000 y pico, pues 3.000 algo, 3.500. Y de hecho estaba en proceso de validación. No te creo. Y le tumbaron unas evidencias porque parece que, o sea, no tengo cómo decir pues si fue que no eran contundentes o que no eran no sé, sí. O que no demostraban que lo habían logrado, algo así. No era ni siquiera a 4.000. Ya. Y ya pues para nosotros pues fue cuando descubrimos esa ruta, o sea, cuando descubrimos que podíamos conectar la laguna de Lotún con la cumbre en triatlón, ese día eso fue una cosa, y de hecho eso fue con Anita. Okay. Eso fue con Anita en una conversada donde yo estaba buscando lugares de entrenamiento en frío extremo y una vez viendo un mapa con Anita fue que descubrimos esa ruta. Yo me imagino, pues yo en Strava he tenido un par de comps de King of Mountain y me los han quitado. Una cosa es que te quiten un comp de Strava y otra cosa es que te quiten un récord Guinness. ¿Has tenido, bueno, en este caso pues no estaba todavía validado, pero has tenido contacto con esa persona? Con la persona que en teoría iba a tener el récord. No porque como no estaba en proceso de validación, no estaba publicado quién había sido. Okay. Entonces nunca supimos quién era. Okay. Ni el lugar siquiera. Ah, mira, Ajá. Okay. Sí. Ahora ya lo que si uno espera es obvio que si alguien lo rompe, pues
aplauso, pues puta, Claro. porque pues primero, o sea, mis respetos Porque tú sabes lo que hizo. Sí, sería el primero pues en hacerle barra. Lo que sí es muy difícil es encontrar un escenario natural que Claro. te permita hacer eso. Claro. Porque, o sea, el nivel de complejidad es ridículo. O sea, nosotros, como para hacerse una idea, o sea, nosotros trabajamos con un modelo de ingeniería de PMI, ¿cierto? De Project Management. Y pues la gestión del proyecto como tal. Y nosotros teníamos, digamos que en Project uno hace bloques de trabajo y teníamos más de 1000 actividades. Okay. Más de 1000 tareas, o sea, actividades por hacer para llegar al día del reto. O sea, una cosa es demasiado complejo. O sea, Claro. Son demasiadas cosas por resolver. Son demasiadas cosas para que... Sí, no es un tema deportivo. O sea, Exacto. el que crea que simplemente ir y nadar y montarse una bicicleta Y prender la cámara. no la logra ni por equivocación. Creo que ahí, en su debida dimensión, coincido contigo con el tema de los eventos que nosotros organizamos, ¿no? La gente solo ve el durante y ve solamente un lado del escenario, pero todo lo que hay alrededor. Yo lo cuento así, yo lo cuento con una fábula que me inventé, que es la fábula del banano. Y yo le digo a la gente, para que tú te comas un banano picado por la mitad en el kilómetro 15 de la carrera, ese banano ha hecho un viaje gigante y ha pasado por muchas manos para que esté ahí listo y preparado para que tú te lo comas. En ese momento. En ese momento. Y que esté fresquito y que no esté abollado ni nada. Sí. Entonces creo que es eso, ¿no? Lo que tú dices de la cantidad de tareas que hay que hacer para que suceda algo que uno, y pues que no se malinterprete, que uno termina viendo en un reel o en un video de un minuto, ¿no? Todo lo que pasa para que llegues ahí. La meta, digamos, final del reto era en la cumbre. Sí, pero perdón, te voy a interrumpir ahí, que dices una cosa que yo estoy súper de acuerdo, hermano, y es que hoy en este mundo donde cualquier contenido de más de 15 segundos ya es largo, sí, ¿cierto? Y un contenido de 5 minutos es eterno y nadie se lo va a ver. Ver un resumen de un reto o de una carrera, ¿cierto? En mi caso o en el caso cuando somos organizadores de carreras. Sí. Ver eso en un video de un minuto o en un reel, como dices. En mi caso, en el caso nuestro del reto Nevados, ¿sí? Ese minuto de ese video representaba para nosotros 3 años de trabajo casi. Claro. ¿Sí? Y no solo el trabajo nuestro, el trabajo de semana, que fue es nuestro aliado. Yo soy generador de contenido de medio semana, o sea, de grupo semana. Okay. Se la jugó. SmartFit fue el patrocinador principal y se la jugó. Y Toyota se la jugó, ¿cierto? O sea, no era, o sea, lo que hay en esos últimos 3 años, claro, uno lo ve en un minuto, pero pues, puta, son muchas cosas. Son 1000 tareas, literal. Y claro, eso genera como una percepción de inmediatez muy brava. Y yo siempre trato en estos espacios, cuando uno tiene como la oportunidad de profundizar un poquito, de recordarlo, porque la vida no es un doble clic. Sí. La vida, hermano, es de construir ladrillo tras ladrillo. Y el esfuerzo es muy hueputa. Entonces quería ahí como resaltar eso. Sí, eso es muy cierto. Y una cosa, y es que uno puede hacer o una carrera donde le vale huevo que le pase a la gente, si le va bien, si le va mal, con que le paguen uno la inscripción uno queda tranquilo. Sí. O uno puede tener, como en el caso del Festival de la Montaña y las carreras que vos haces en montaña, que nosotros teníamos, ¿cuántas personas teníamos nosotros ayer 500 y pico hubo de corredores? Y teníamos más de, ¿cuántas personas en campo de como logística? 40 y pico. Casi 50 personas, o sea, el 10% en campo de logística, ¿cierto? Sí. Solo pensando en que cada persona volviera sana, claro, y con una sonrisa a su casa. Sí. Es también el cómo quieres hacer las cosas. Exacto. Ahí tengo otra fábula para explicarle a la gente, y es la fábula del Ferrari. Y es, listo, tú puedes elegir la carrera que tú quieras. Una cosa es pagar una carrera, otra cosa es pagar un recorrido, otra cosa es pagar una experiencia. Tú puedes montarte en un Ferrari o en un, voy a decir, el que sea. Vamos a aprovechar aquí que está el Toyota. O se puede montar en un, no sé cuál es el carro básico de Toyota, el Yaris. No, y el Yaris es nave, ¿no? Bueno, no. El Prius, sí, hablemos de un, vamos a decir, el Renault 4. Un Renault 4, ¿sí? Tú puedes llegar a una fiesta en un Renault 4
Y el Renault 4 te va a llevar y te va a traer, porque es un carro. Y el Ferrari te va a llevar y te va a traer, o vamos a decir, no sé, en la Hilux. Tú llegas a en una Hilux, a una fiesta, y o sea, te lleva y te trae, porque es un vehículo. Pero si tú llegas en un Renault 4, nadie te va a ver. Pero si tú llegas en una Toyota Hilux, todo el mundo voltea a verte. Esa es la diferencia. Ambas son carreras, ambos son eventos, ambos tienen recorridos, ambos tienen, no sé, Sí, puede las tener una cosas comida, una básicas, bebida, lo que sí. sea, pero no las dos tienen la misma experiencia. No. Y eso es lo que tú como usuario decides. ¿Tú quieres andar en una carrera básica o quieres vivir una experiencia? Además que hay una cosa que yo siempre pienso como empresario, tengo ese vicio de alguna forma, y es, yo siempre miro desde el riesgo, ¿cierto? Ok. ¿Qué pasa si se materializa el riesgo? Ya. Entonces tú dices, no, listo, yo voy a la carrera de pronto menos preparada, porque no es un tema de costos ni de opulencia, Sí, sino de acuerdo. responsabilidad del organizador. De acuerdo. Entonces, ¿qué pasa si se capitaliza el riesgo? O sea, es que a nosotros llevamos 5 años con 0 incidentes de seguridad. 0. En las condiciones más complejas, porque es la carrera más alta en Colombia, de alguna forma. Ahora, ¿qué pasa si se materializa el riesgo y no estás preparado? Claro. Estás jugando con una vida, Sí. ¿cierto? O sea, ese es el valor o sea, así es como lo vemos nosotros. No, de acuerdo. Y por eso es que somos tan cansones con las condiciones, con la seguridad, con la creación de conciencia alrededor de lo que se va a hacer. Claro. Es que tiene que ser así. Tiene que ser así Porque el día que pase, Exacto. si no estás preparado, Te el bajan la impacto mierda. es brutal para Sí. todos los involucrados. Así es. Mm. La meta estaba arriba, en la cumbre. Pero, bueno, ya entramos a eso. Pero quiero que de una vez conectarlo con lo siguiente. Y es que lo hablaba también con Ana. La cumbre es la mitad del camino. Sí. Después toca bajar. Últimos metros. ¿Qué pasa por la cabeza de alguien que está a punto? Porque yo siento que sí, de lo que te conozco, siento que sí, es que sea un récord Guinness, sí, brutal. Pero no es solamente por el récord. No. O sea, ¿qué pasa por la cabeza en ese momento? Lo que pasa es que en ese caso, por ejemplo, un récord es una forma primero de darle la credibilidad a lo que estás haciendo. Sí. Porque yo me puedo tomar una foto en la cumbre y decir que hice esto y lo otro, y sí, ya que si me crees o no, es decisión tuya, ¿cierto? Y en el medio de este mar de noticias falsas, en medio de este mar de desinformación y de tratar de figurar y de tratar de, ¿cierto?, de crear noticia, pues tristemente la mayoría de las grandes cosas que pasan son maquilladas. Sí. Eso es una realidad. Y yo he sido muy estricto con todo nuestro equipo frente al tema de la credibilidad. Ese es nuestro mayor activo. La Claro. credibilidad frente a nuestra comunidad. O sea, es que además que como yo no tengo ninguna pretensión, porque es que yo hubiera tranquilamente mostrado, si hubiera fracasado en ese reto, lo hubiera mostrado, como he mostrado cuando he fracasado en otras cosas. Sí. Esto es o sea, acá no se cuenta una historia de Alicia en el País de las Maravillas con arcoíris por todos lados, no. Si acá está comiendo mierda, demuestra que está comiendo mierda, y si fallaste, fallaste. Esa ha sido nuestra política desde el primer día. Entonces la credibilidad para nosotros lo es todo. Por eso una entidad internacional que validara lo que estábamos haciendo. Okay. Eso es muy importante en ese sentido. Pero realmente eso tiene dos vías. Uno es la experiencia personal. Cuando yo hablo de renacer como desafiar mis límites, los de Mauro Salazar, e inspirar a otros a hacerlo. Y desafiar no implica que lo logres o no, es el intento, ¿sí o no? Claro. Entonces cuando estás llegando a esa cumbre, lo único que se te pasa es un flash de 1000 momentos, de 1000 personas, de 1000 situaciones, del sufrimiento, del sacrificio, de los triunfos y las derrotas que tuviste en esos últimos años, que te permitieron llegar ahí. Yo tenía en eso que dices de que la cumbre es la mitad del camino. Yo había tenido una conversación con Mancho, Sí. que fue muy bonita, porque yo le decía a Mancho, Mancho, marica, ¿cómo hacemos el regreso? Donde yo llegue reventado, ¿qué hacemos? Y Mancho me dijo, vea, Mauro, usted concéntrese en llegar, hijo de puta. Mátese sin tener que matar y esté tranquilo que nosotros, así sea cargado,
lo bajamos de la cumbre. Y el equipo que nosotros teníamos de alta montaña eran los mejores montañistas, yo creo que de Colombia en esas condiciones no podía haber mejores. O sea, era un equipo impresionante. Entonces yo tenía esa certeza de que yo me podía desmayar allá arriba y podía dar hasta el último aliento y puta por tratar de lograrlo, y sabía que contaba con ellos para que me llevaran de regreso. Eso es fundamental. Y esa seguridad me permitió darlo todo. Esa conversación no se me borra de la mente, porque eso fue uno de los elementos que me dejó tranquilo. Porque hay una cosa que es muy bacana, hermano, en estos retos, y es que el trabajo en equipo es tan importante que llega al punto donde tú pones tu vida en manos del otro. Sí. Mi tarea, la de Mauro Salazar, mi tarea era dar la vida por llegar a la cima. Esa era mi tarea. Y yo no puedo mentalizarme con que, ay no, si está muy duro me devuelvo, si me da un dolorcito aquí me devuelvo, si empieza a nevar me devuelvo, si tal cosa me devuelvo. No, mi mente tiene un solo objetivo. Y mi seguridad yo la delego en ellos. ¿Por qué? Porque es que mi capacidad cognitiva en esas condiciones está en el piso. Claro. Yo no tengo el suficiente criterio para saber en qué momento tengo que parar por cuestiones de salud. En cambio, ellos sí. Y ellos tenían todo un protocolo que se había coordinado con la parte médica y demás para saber exactamente en qué momento me podían parar. Ok. Entonces es un nivel de relación súper profunda, donde estás en serio poniendo literalmente tu vida en manos de tu equipo. Ese era el nivel de confianza que nosotros teníamos en ese reto. Entonces yo decía, listo, sí, ya sé que estos manes me bajan, y yo confiaba 100% en ellos. Claro. Afortunadamente, pues llegamos. Ese día el clima fue duro, pero manejable. Y después de que llegamos a la cima, yo no me quería bajar, güey. Claro. Yo estaba allá, hermano, y llegó un momento donde se despejó. Yo no sé si has hecho cumbre en Santa Isabel. Es la cosa más brutal, porque cuando se despeja en la cumbre centro, vos ves las otras dos cumbres, ves el Tolima, o sea, ves 360 grados. Okay. Fue el momento más emocionante que yo haya vivido en mi vida. ¿Qué me iba a querer bajar de allá, güey? Claro. No, es una cosa muy bonita. Y esa es duro, porque lo que tú dices, tú que te vas a querer bajar, pero sí, eso es básicamente lo que tienes que hacer. Sí. Comenzar a bajar para que el cuerpo no se desgaste más. Sí, no se descompense más, sí. Estás arriba, le entregas el reloj, le entregas la memoria a Alfonso sí. Y hágale, mijo. Comienzas a bajar ya, vamos a decirlo de una manera muy cómoda, ya tranquilo. Sí. Feliz, sí. Llegas abajo, me imagino que el grueso del equipo estaba en donde comenzaba el atletismo. Sí, esperando, en la zona, digamos, de Conejeras, sí. Esperando. Ahí era como un campamentico. Ok. Pasa el asunto. Ya, digamos, pues no es oficial todavía en ese momento. No es oficial. ¿Qué pasa para que se vuelva oficial? Sí. Empieza, pero mira, te cuento como detalles bacanos. Cuando llegamos a cumbre, nosotros teníamos establecidos, creo que eran 4 campamentos, si no estoy mal, en ese segmento de atletismo. 4 campamentos donde había camarógrafos y seguridad. Ok. Para primero la seguridad siempre, pero también había camarógrafos en esas carpas, acompañados siempre de un guía certificado. Entonces, eso nos permitía tener segmentos donde cualquier cosa que pasara, o arrancamos hacia arriba o hacia abajo, el campamento que estuviera más cerca, para preservar siempre la seguridad mía y de toda la tripulación, pues todo el equipo que estaba ahí. Y los camarógrafos por segmentos, para poder que tomaran los segmentos, pues porque obviamente no iba a poner un camarógrafo desde abajo hasta arriba, pues no había forma. Entonces, cuando llegamos a cumbre, esos mismos campamentos eran como las bases de comunicación, porque no hay comunicación desde la cima hasta el campamento de donde estaba el adjudicador, ni la prensa, ni la familia, nadie. Entonces, cuando llegamos, por radio empiezan a informar. Entonces eso era como una cascada, ¿cierto? El que está en cumbre le informa al que está más abajo, y así como 4 puentes, exacto, eran como 3 o 4 puentes. Entonces eso fue una cosa súper emocionante, porque
empezaban a contarse de ahí para abajo. Y cuando llega la noticia abajo, pues obviamente todo el mundo, ¿pero qué? ¿Cómo así? ¿Si llegó? ¿No llegó? ¿Cómo que a la cima si tenía que terminar era en el borde glaciar? Porque eso no era, o sea, nosotros lo teníamos previsto, pero nosotros terminábamos la prueba realmente en el borde glaciar cuando se termina el glaciar. Ok, ¿te saliste un poquito del protocolo? Sí, o sea, lo teníamos como una posibilidad, pero no sabíamos del clima netamente. Entonces, cuando empieza eso, la gente a preguntar, ¿pero cómo así si llegó? Y eso era un puente de ahí para arriba, de ahí para abajo, y fue muy bonito. Pues me cuentan abajo que la emoción de todo el mundo fue impresionante. A ver, entonces, qué pena ya ahora sí volviendo como a la pregunta de que cómo se hace oficial es, llega Alfonso con la evidencia, mientras yo hacía el último segmento, la juez, el topógrafo y los validadores, que había un juez que es Conejo, un juez de triatlón, pues creo que el más querido de todos en Colombia, y estaba Angélica, que era también una de las testigos. La profe, entonces estaban testigos, estaban el topógrafo y estaba el adjudicador oficial de Guinness Record. Entonces, mientras yo iba haciendo el ascenso, la fase final del atletismo, ellos iban evaluando la natación y la bici, ¿cierto? Okay. Y entonces cuando terminan, pues toca esperar a que baje Alfonso, él entrega la evidencia, las cámaras, el GPS y el reloj, y empiezan a descargar eso en los computadores, empiezan a analizar que sí se hizo la ruta, los tiempos, las evidencias fotográficas y de video. Eso se demoró como 2 horas, creo. Okay. Yo llegué y faltaba más de una hora nos tocó esperar más de una hora de revisión. Pero la adjudicación fue ese mismo día. Ese mismo día, porque también es un tema, son modalidades, entonces tú dices, y también obviamente pues es más costoso hacerlo ahí en vivo y en directo. Claro. Pero pues nosotros con SmartFit queríamos contar la noticia en vivo y estaba semana para poderlo contar en directo. Entonces le apostamos por esa modalidad y esperamos, y terminó pues el proceso de revisión, y ahí ya me llamó la juez, pues la adjudicadora, que fue muy querida, la verdad, porque la parte como la gente de Estados Unidos fue muy intransigente, tuvimos muchas dificultades. Pero con ella, se llama Natalia, con ella acá en Colombia ya fue mucho más comprensiva, ya sí entendía la complejidad de lo que teníamos que hacer, y por eso pues se acomodó mucho a las circunstancias para poderlo hacer bien. Y ella ya me llama y me dice, bueno, Mauro, creo que hemos cumplido, pero todavía no vamos a decir nada. Ellos tienen su protocolo, sí. Yo casi brinco y me puta, pero pues tocaba esperar. Y después de eso, ella empieza su protocolo a hacer el anuncio, entonces habla de la entidad, de qué es lo que hace, porque es tan importante reconocer esos grandes logros de la humanidad. Y finalmente entonces dice, pues siendo hoy tal fecha, y se te otorga el Guinness World Record, y ahí sí todas, claro, ya la emoción más hijo de puta. No. Ahí hay una pregunta que me surge recordando cuando hablé con Anita, y es que ella me contó que después que se logra la cumbre, ya para cerrar, ella se demoró más o menos 3 días en poder hacer pública la noticia. Sí, claro. Y a ver, si hay algo que uno quiere contar, es que hizo cumbre en el Everest. Sí. Entonces, ¿cómo se controló que no se, entre comillas, filtrara la información, sí, y que saliese por los conductos regulares, que me imagino que era Semana, sí, y la prensa que se había establecido? ¿Cómo fue esa salida al mundo de la noticia? Hermano, eso fue 2 cosas. 1, nosotros de bajada ya del Parque Natural íbamos casi a mitad de camino, creo yo, menos de la mitad del camino. Veníamos bajando unas horas y llegamos a una zona que se llama Papayal y había un derrumbe, weón. Okay. Era de noche y no había forma de seguir. Estábamos todos muertos, claro, cansados, llevados del... Nos tocó parar ahí y esperar horas. Yo no me acuerdo cuántas horas, pues, pero más de 2, 3 horas. Ya era la medianoche. Mientras estábamos en ese lugar, y todo estaba absolutamente... Todas las personas sabían que no se podía hablar del tema, que no se podía compartir. Dificilísimo eso. No, eso es muy, muy complicado. Pues vos tratas de hacerlo lo mejor, pero es difícil. Cuando
Verónica me va mostrando, me llamó así como asustada y me dice, Mauri, ven. Y dice, amor, ven. Entonces va y me muestra. Pues veo, no me preguntes cómo, pero ya estaban mis papás, ¿cierto? Y los papás de Verónica, obviamente, pues mis papás estaban allá con nosotros. Okay. Pero nos estaban mostrando chats de las cadenas. Ellos tienen esos WhatsApp de como las cadenas de oración. Cuando uno cumple más de 55 años, ya uno entra en un grupo selecto de cadenas de WhatsApp. Pero entonces, todas las amigas del costurero y de yo no sé qué de esa cadena, felicitándonos. Qué emoción que lo lograron. No me preguntes cómo se enteraron esas señoras, pero fueron las primeras que nos empezaron a escribir. Mierda, okay. La cosa más, eso fue como, no, o sea, claro. El alcance de lo que son las señoras del costurero, las mamás, eran emocionadas todas y nunca entendimos cómo se enteraron. Nunca se supo cómo. Nunca entendimos cómo enteraron. Claro, y además que en este caso particular que había un medio aliado, pues obviamente tenía que salir por allí. Ajá. Afortunadamente fue una cosa pues de amigos y de familia, ¿cierto? Claro. Pero era muertos de la risa. Claro, una cadena de oración, qué sé yo, de mi mamá y de las amigas de la mamá de Verónica. Y fueron las primeras que se enteraron. Eso fue impresionante. Y ya lo otro fue que nosotros teníamos previsto, eso fue un miércoles si no estoy mal, y nosotros teníamos previsto rueda de prensa el lunes. Sí, pues para yo poder descansar siquiera un par, pues unos días. O sea, el plan era descansar jueves, viernes, sábado, domingo y viajar el lunes. Viajar el domingo que era o el lunes, no me acuerdo, pero la rueda de prensa oficial era el lunes. Al jueves, por la tarde, me llaman de semana, me dicen, Mauro, esto está todo el mundo como locos con la noticia. Mauro, necesitamos que te vengas ya para Bogotá. Necesitamos hacer la rueda de prensa ya. Y yo, marica, en serio, o sea, usted no sabe lo que yo tengo. Yo llevaba semanas por fuera de mi casa viviendo en la montaña. Yo lo único que quería era estar echado en una hamaca, hermano, en mi casa con los perros y con Verónica. No quería nada más. Claro. Eso fue el jueves por la tarde. Y me tocó, hermano, madrugar. Viernes estaba allá en el aeropuerto, camino a Bogotá. Y rueda de prensa, obviamente los medios con otros han sido demasiado queridos. O sea, nosotros tenemos una red de periodistas amigos que nos tratan supremamente bien. Y eso pues se conecta con todo. Primero como con ese cariño que nos tienen los medios, que nos tiene la gente, que eso es una cosa que yo no termino de agradecer. Y también con lo que le devuelves a las marcas. Sí. Nosotros tuvimos más de $1 millón en Free Press, que es una cosa salvaje. Es una cosa salvaje. Impresionante. $1 millón en Free Press. Entonces, valió la pena, obviamente, pues haberse venido y porque en serio los medios han estado muy, muy pendientes siempre de nosotros en estos últimos años. Entonces, era también la forma como de agradecerles y demás. Yo después de eso, la verdad, yo quedé como sin recuperarme bien. Nunca, porque después eso empató con otras cosas y nunca tuve como el momento de tranquilidad. De tranquilidad, pero bueno. Son cosas que a veces se le salen a una de las manos. Bueno, cosas que pasan. Te iba a hacer una pregunta pues que hago en todos los episodios y era ¿qué hiciste al día siguiente? Sí, como... Pero bueno, ya me contaste sí, que intentaste nada. descansar. Exacto, intentaste descansar sí, y tratar de creértela, porque es que uno no le cabe en la cabeza lo que habíamos acabado de lograr, porque es que no es... O sea, es un desafío, como vos dices. Hay gente que puede correr montaña, hay gente que ha nadado en altitud, pero nunca un ser humano había logrado hacer las 3 cosas en un triatlón a esa altitud, nunca. Claro. Entonces fue una cosa, o sea, como entender eso que logramos y hacer historia desde acá, desde la ciudad en la que naciste, desde el departamento de Caldas en donde naciste. Eso fue una cosa muy bonita. Claro. Bueno, todo esto que acaban de escuchar sucedió el 3 de noviembre del 2021. Creo que en parte... y ya lo conversamos durante el episodio, un día es el resultado de años, ¿sí? Pero este espacio va de eso, de lo que pasó ese día y de cómo te sentiste. Mauro, nada, infinitamente agradecido contigo por el espacio, por el tiempo. Es una historia que para mí es tan particular, sobre todo, que para mí es lo más bonito y es como que el core de lo que yo hago. Lo que me gusta hacer es que es deporte aficionado.
Sí, ¿sí? sí, de acuerdo. Y eso me parece de lo más cool de esta historia, que lo hace alguien que, como tú siempre lo hablas, alguien normal, ¿sí? Alguien que no destaca por sus tiempos, pero sí por sus resultados. Y eso me parece brutal. Así que nada, hay que felicitarte, nada, agradecerte por la manera en que le llegas a la gente. Eso me parece muy especial. No, hombre, gracias. Y nada, ojalá pronto te podamos volver a tener con otro récord. No te pregunto, porque yo soy así, no te pregunto eso de, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? No, porque a mí no me gusta que la gente prometa cosas, a mí me gusta que las haga. De Entonces, acuerdo. El día que pase, bueno, volveremos a conversar. Muchas gracias, Mauro, de verdad. No, mi hermano, gracias a vos. Comparto ese tema del deporte aficionado como una escuela para la vida. Y trascender tiempos, trascender distancias. Esto puede significar muchísimo para cada uno y va a ser una historia distinta para cada uno. Entonces, que cada uno la viva como le toque, como le parezca y que la disfrute. Así es. Esto fue otro episodio más de Aquel Día Que. Te cuida mucho. Nos vemos pronto. Chao, abrazo, chao. mi hermano, y abrazo a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Chao, chao.